This call is now being recorded. Oye, ahora por qué me después de la clase. Yo le dije, me tocaba mandar al... Ay, no sé si me acuerdo muy claro. Más o menos siempre es el mismo número de documentos. Bueno, ahora sí, todo tuyo, Mariel. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy la jefa de servicio de hemoterapia del Hospital de Niños. Así que, bueno, tenemos muchas cosas que hemos incorporado y avanzado mucho en la especialidad. En el servicio somos 3 médicos que hacemos todo lo que es afresis terapéutica, tromboelastometría, que estudiamos en lo que es el sangrado, la coagulopatía del sangrado, y la parte de trasplante, ¿no? Colecta de médula, procesamiento de médula. Lo que vamos a dedicarnos ahora es hablar de la transfusión, ¿sí? Lo que es la medicina transfusional. Como me dijeron que son más que nada residentes, como para entrar un poco en lo que es desde el antes de la transfusión, ¿no? Vamos a ver los procesos de la hemoterapia, ¿sí? Entonces, para entender que nosotros estamos en ese último eslabón, que es la transfusión, tenemos los otros 2 eslabones, que es la producción y la hemodonación. Es decir, todo producto de la sangre, ¿sí? O hemocomponentes, va a tener ciertas características que va a ser, digamos, un producto final sobre una serie de procesos que pasaron, ¿sí? Desde lo que es un donante de sangre, ¿sí? O de plaquetas, porque tenemos máquinas que sacan diferentes productos, ¿sí? Por un lado, eso se hace en el centro regional, que nosotros estamos centralizados, como acá en la clínica, todo lo que es La Plata y Gran La Plata, la provincia de Buenos Aires está centralizada, ¿sí? Los grandes centros regionales hacen de que se hagan estos 2 procesos, el donante, ¿no es cierto?, y el procesamiento de la sangre, de la producción, ¿sí? Esa etapa de producción sería, ¿no es cierto?, todo lo que concierne a el procesamiento de la sangre, ¿sí? Nosotros podemos obtener de una unidad de sangre, ¿sí?, 4 diferentes componentes, y es la serología y el estudio inmunohematológico. Esto es una donante, ¿no es cierto?, de plaquetas. Nosotros utilizamos cada vez más plaquetas de estas máquinas, que realmente fue para nosotros abastecernos con tanta demanda de plaquetas que tenemos, porque de un donante podemos llegar a sacar hasta 12 unidades de plaquetas, ¿sí? Esto es importante que sepan porque el 90% de estos donantes, de nuestros donantes, son voluntarios, ¿sí? Y realmente los donantes vuelven, ¿sí? Son donantes comprometidos, y podemos abastecernos por estos donantes voluntarios, ¿sí? Entonces, es un recurso escaso y muy costoso. En el mundo, por más tecnología que tengamos, equipamiento, dependemos de donantes, ¿sí? Entonces, un tiempo de una persona, y todos los estudios que conlleva. Como siempre decimos, esta Claudia, tenemos demanda de plaquetas, que pedimos donantes, porque no nos alcanzan con los voluntarios, necesitamos donantes también de reposición, ¿sí? Él es un donante de sangre, ¿sí? Así que también los donantes pueden donar no solamente en los lugares donde es el centro, sino también que a veces hacen más postas. Vamos a hacer una posta ahora, la primera semana de vacaciones de invierno en el Hospital de Niños. Entonces la idea es ir a donde está el donante, ¿sí? Hay lugares donde se llevan hasta las máquinas y se hacen plaquetas. También se van a los colegios, ¿sí? A los ministerios para tener más hemocomponentes. Cada vez tenemos más procedimientos de complejidad, como es el caso del trasplante de médula, donde necesitamos, ¿no es cierto?, más transfusiones, ¿sí? Esto, ¿no es cierto?, que conlleva todo lo que es el proceso de la transfusión, va desde lo que sería cuando ustedes piden una transfusión, en una indicación, una orden, un pedido. Es importante, digamos, que esa solicitud tenga todos los datos que necesitamos para identificar bien ese paciente, el diagnóstico que tiene el paciente, ¿sí? El peso, para lo que es pediátrico, para nosotros es importantísimo porque, ¿no es cierto?, los volúmenes que se van a transfundir de cualquier componente va a depender del peso del paciente, ¿sí? El diagnóstico es fundamental porque también nosotros tenemos que saber si ese paciente tiene inmunodeficiencia, si es un trasplantado, si tiene que llevar sangre variada, filtrada, etcétera, ¿sí? En cuanto a todo lo inmunohematológico, que ahí cuando habla de tipificación de la sangre que voy a transfundir y tipificación del receptor,
es al paciente que se va a transfundir, ¿sí? Siempre necesitamos una muestra, ¿sí? Para estudiar, agrupar a ese paciente y detectar si tiene anticuerpos. Entonces, nosotros estudiamos permanentemente todas las, por más las unidades de sangre o los componentes vengan agrupados, los volvemos a estudiar y estudiamos a los pacientes, ¿sí? El tema de la muestra es importante. ¿Qué pasa con pediatría? Que nosotros evitamos pinchar, que cada uno vaya a sacar una muestra de cada lugar. Entonces centralizamos las extracciones, ¿sí? Esto con el PBM, que es lo que es el Patient Blood Management, que es todo lo que se está hablando este último tiempo, es tratar de sacar menos sangre a los pacientes pediátricos, porque eso hace que los anemicen, ¿sí? Entonces, nosotros con una sola muestra, muchas veces vienen de laboratorio y usamos las muestras, ¿sí? Que sacan en otros lugares. Con Neo nos pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, identificar al paciente es fundamental, ¿sí? Que nosotros sepamos que ese paciente tiene su número, ¿sí? Su historia clínica, no por el apellido, siempre porque nosotros no nos podemos equivocar en, digamos, agrupar mal un paciente o que la sangre se lleve en forma equivocada a otro paciente, ¿sí? Porque equivocarte una glucosa de otro paciente no pasa nada, pero si nosotros le pasamos sangre equivocada, ¿sí? El error de incompatibilidad le puede costar la vida al paciente, ¿sí? Y en cuanto a las reacciones transfusionales, ahora vamos a ver las reacciones que también puede tener el paciente. Estos son los riesgos que se pueden tener con las transfusiones, ¿sí? Entonces, en pediatría tenemos, aparte de los riesgos infecciosos, ¿sí? Ustedes piensen que transfundir un paciente pediátrico, eso le puede implicar ya una consecuencia de por vida, ¿sí? Entonces, nosotros a los chicos los tenemos que cuidar muchísimo, es decir, tanto en tenerle la mejor sangre a ese paciente, que sea una sangre fenotipada, que no tenga antígenos, porque se nos pueden sensibilizar y crear anticuerpos, y el día de mañana una nena, ¿sí? Me puede hacer anticuerpo y después hacer una incompatibilidad al recién nacido, ¿sí? Entonces, a las nenas las tenemos que cuidar, si no una cirugía, si no tiene chica, si no tiene L grande, es decir, o el KEL, ¿sí? El tercer anticuerpo más importante es el KEL, y tenemos, no solamente hablamos del negativo, hablamos de otros antígenos, entonces los pacientes que son politransfundidos, los tenemos que cuidar mucho y respetarles, no solamente el ABO, sino también lo que son los antígenos, otros sistemas, ¿sí? ¿Y eso se mide de rutina? Nosotros fenotipamos todas las unidades que nos vienen al servicio, les hacemos el RH, el KEL, cirugía que se hace, se le pasa el mismo fenotipo, aplasias, anemias hemolíticas congénitas, o sea, o trasplantados, a esa población de pacientes, nosotros, o los renales, que son pacientes que cada vez se hace más trasplante de riñón, entonces hemos tenido pacientes que han tenido anticuerpos por transfusiones, entonces cuidarlos a estos pacientes para que no nos hagan anticuerpos, porque después este paciente un trasplante de riñón y puede ya a rechazar el trasplante de riñón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en pensar en un SHU, por ejemplo, un síndrome hemolítico, que ese chico va a recibir transfusiones y que no sabemos si en un futuro puede llegar un trasplante de riñón, lo tenemos que cuidar, ¿sí? Como dice ahí, prevenir la inmunización es más importante cuanto más joven es el paciente, ¿sí? El riesgo de GVH, otro tema, ¿no? El injerto versus huésped, post-transfusional. Hay poblaciones de pacientes inmunosuprimidas, no solamente los que hacen quimioterapia, ¿no es cierto? Estamos ahí con los trasplantados de cualquier órgano. Las inmunodeficiencias, digamos, los neonatos, los neonatos que pesan menos de 1,2 kg, también tenemos que pasar irradiado, ¿sí? La infección ACMB. Ustedes piensen el citomégalo, ¿no es cierto? Está dentro del leucocito. Toda la sangre Todos los donantes somos... ¿Toda la sangre que sale de 15 está irradiada? No. No, la irradiación se solicita de acuerdo a pedido de cada hospital, ¿sí? Nosotros pedimos irradiados todos los días, tenemos stock de sangre, y las plaquetas sí. Las plaquetas se irradian todas, porque las plaquetas van para los leucémicos, especialmente el oncomatológico, ¿sí? Las aplasias medulares o los trasplantados. El caso de los glóbulos rojos, no, porque la población, no todos llevan sangre irradiada, ¿sí? Solamente los que son inmunocomprometidos. ¿Entienden para qué se irradia? El centro regional tiene irradiador y solamente. No, eso es irradiación, es otra cosa. Ahí sí lo que dice. Pregúntele, porque si no, ¿para qué se irradia? Dice que algunos pacientes se irradian. ¿Para qué se irradian?
Y yo por lo que calculo es que si se hace inmunocomprometidos es para las bacterias, virus. No. No. La irradiación actúa sobre el ADN del linfocito. Inhibe la capacidad mitótica. Entonces, lo que hace es que ese linfocito no se replique y no te haga un injerto versus huésped, ¿sí? En un paciente inmunocomprometido que no puede atacar, ¿no es cierto?, esos linfocitos. El caso del injerto versus huésped post-transfusional puede llegar es mortal en el 90% de los casos. Entonces, por eso que la mejor manera es prevenirlo, porque una vez que ocurrió, ¿no es cierto?, no podemos frenarlo. Igual ahora, después les voy a mostrar las indicaciones de irradiación y bien en qué pacientes. El tema del CMV, o sea, la sangre, o sea, los donantes, ¿no?, los adultos, todos tenemos CMV, la gran mayoría, el 80%. Entonces, no se hace serología para CMV en los bancos de sangre. Entonces, ¿qué se hace? Se leucorreduce. Usamos filtros, o sea, exacto, hacemos una desleucocitación utilizando filtros, lo hacemos eso en el laboratorio. Para estos pacientes, de forma exclusiva, hacemos leucorreducción, ¿sí? No es leucorreducción universal, es para todo el mundo, ¿sí? Eso sí lo hacen, yo les digo, los centros regionales en los países europeos, leucorreducen, digamos, a toda la población, ¿sí? Más población pediátrica. Nosotros hacemos, se llama leucorreducción selectiva, solamente para las indicaciones que tienen, digamos, por el riesgo del CMV. Otro tema, el potasio, ¿sí? En pediatría. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el potasio se acumula en la sangre almacenada. Entonces, más la sangre irradiada, aumenta muchísimo. La mortalidad, hay publicaciones, ¿sí?, de los neonatos que se han muerto, han hecho paro cardíaco por sangre, ¿no es cierto?, irradiada, más si se pasa en forma rápida. Por eso que tenemos que tener esas precauciones, ¿sí?, que nosotros renovamos nuestro servicio de la sangre todas las semanas. Nosotros no tenemos sangre generalmente más de 15 días. O sea, tenemos esa precaución y usamos sangre de pocos días en lo que es cirugía cardiovascular en pacientes que pesan menos de 10 kilos, ¿sí? Entonces usamos sangre de menos de 5 días, ¿sí? Entonces tenemos que estar permanentemente renovando para no tener esta complicación, porque les digo que nos ha pasado con un lactante de 8 kilos, una neurocirugía, usamos sangre irradiada de 3 días, era una sangre que tenía 4 días extraída y 3 días irradiada y nos hizo un paro cardíaco, ¿sí? Eso, por suerte pudo salir porque se pasó muy rápido la sangre en quirófano. Entonces, el problema, ¿no es cierto?, es la velocidad de infusión. Entonces, ahí están todos los riesgos, ¿sí?, de las transfusiones. El potasio, lo que sucede es que el caso de la radiación inhibe la bomba de sodio-potasio de la membrana del glóbulo rojo, entonces el potasio se va al extracelular, ¿sí? Y la sangre almacenada pasa lo mismo, ¿sí? Cada vez esa bomba funciona menos y sale más potasio al extracelular. Otro tema es la sobrecarga de volumen, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado siempre cuando pidan transfusión, 10 por kilo para glóbulos rojos, si tiene el paciente un problema cardíaco, 5 por kilo, en forma lenta. Porque las velocidades, en esos casos a veces nos pasaron 4 horas, o sea, siempre individualizar la indicación, la transfusión. Y con la garganta un poco. ¿Lenta en cuánto sería? Hasta 4 horas se puede pasar, sí. Y si es necesario, a 5 por kilo. Se le pasa la mitad de la dosis y después se le vuelve a repetir. Por el riesgo de, digamos, insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto tiempo puede estar la bolsa colgada, Mariel? 4 horas. 4 horas puede estar colgada. Sí, sí, por riesgo de contaminación. Eso se lo llama la sobrecarga cardíaca como efecto adverso, reacción transfusional, es el TACO, el famoso TACO, ¿sí? Que es la sobrecarga cardíaca, por eso hoy en día, inclusive en el adulto, ¿sí?, se pasa de a 1 unidad por vez, ¿sí? Estas fueron las nuevas normas que salieron este último año, de no pasar 2 unidades, en caso, esto puede pasar en un pediátrico adulto, tranquilamente, pues un pediátrico que te pese a 70 kilos, aunque te venga muy anémico, siempre pasarle de a 1 por vez, ¿sí?
La transmisión de enfermedad infecciosa, ya sabemos, tenemos el pie de ventana, ¿sí? No tenemos biología molecular todavía en la provincia, no la tenemos legislada, estamos esperando tener y a checar los periodos de ventana. El tema del trali, el trali es una reacción inflamatoria pulmonar por los leucocitos, ¿sí? Que también hay que tener cuidado porque hemos tenido casos de trali también nosotros, pero realmente con granulocitos, ¿sí? Y reacciones inmunes, que nos pasó también, reacciones urticarianas o reacciones anafilácticas, ¿sí? La reacción anafiláctica, tenés que salir corriendo a poner adrenalina al paciente. Nos pasó la otra vez en un trasplantado de médula. Nos hizo un shock anafiláctico. Entonces, no hay que, digamos, minimizar las reacciones, y esto lo tiene que saber el paciente, ¿sí? Y firmar el consentimiento de las reacciones que puede llegar a tener, ¿sí? O sea, es un hemocomponente que tiene riesgos, y bueno, que no hay otro recurso, uno siempre tiene que decir que no tenemos otro recurso, y lo tiene que firmar. A no ser que sea testigo de Jehová, que tenemos problemas con testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová te rechaza la transfusión, pero nosotros ahí tenemos la posibilidad con el pediátrico de ir al juez. Entonces le pedimos al juez, digamos, interviene para que se pueda hacer el acto médico. Cuando corre riesgo de vida el paciente, nosotros estamos habilitados con el permiso del juez a transfundir al paciente. Y cada vez tenemos más testigos de Jehová, ¿sí? Entonces, yo lo que les digo es que nunca se pongan en contra de un testigo de Jehová o responder las transfusiones. Lo que hay que hacer es hablar con el comité de enlace, que es lo que hacemos nosotros, y utilizar todas las medidas que te dan ellos, ¿sí? Es decir, topoyetina, el hierro endovenoso, es decir, todo lo que está al alcance de recuperadores y una cirugía, ¿sí? Porque ellos lo que quieren es que uno, digamos, haga todo lo que ellos propongan, pero bueno, ya cuando no hay más nada por hacer, por supuesto que uno le dice, bueno, no hay más nada, y ahí ellos igual se quedan conformes. Porque el tema es no cerrarle las puertas, ¿sí? Es decir, apoyar digamos, todas las herramientas que ellos te dan, ¿sí? Doc, una pregunta. Sí. ¿Está aconsejado colocarle la hidrocortisona previa a la transfusión? No. Preventivamente, la transfusión solamente se hace en pacientes que te hacen reacciones alérgicas a repetición, ¿sí? Si un paciente, digamos, no tuvo ningún antecedente de reacción alérgica, la transfusión no se premedita, ¿sí? Porque vos podés enmascarar una reacción transfusional por otra cosa, ¿sí? En una época se daba antihistamínicos, pero eso no se hace más, ¿sí? Si eres un paciente politransfundido que tuvo reacciones, sí lo hacemos. Esto te habla el TACO, que es lo que decíamos, que es la sobrecarga, ¿no es cierto?, cardíaca, que se ha reportado en cada 13.000 pacientes y uno en 33 en forma perioperatoria. Y el TRALI es otra de las reacciones, ¿sí?, que también en el posoperatorio llegó a haber uno en 71 pacientes. Esto es para que vean, ¿no es cierto?, cómo se ve el TRALI. Bueno, Claudia ha visto, ¿no?, en terapia, que es una lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión. Fíjense, estos son sistemas de hemovigilancia que hay en los países europeos, ¿no? Ellos publican todas las casuísticas, y el error en transfundir mal un hemocomponente también está entre 1 en 25.000. Es decir, la transfusión agua incompatible, o sea, todas las reacciones, digamos, ocurren. Esta es otra también, las muertes por transfusión sanguínea. Bueno, ahora vamos a ver, les voy a mostrar, ¿no? Esto es una solicitud de transfusión, que ahí se pedido transfusión, ¿no es cierto?, para neonatología, para que vean, ¿no es cierto?, los datos. Ahí está el apellido, el hemocomponente, si es sangre total, glóbulos rojos sedimentados, plasma, plaquetas, crioprecipitado u otro, ¿sí? El carácter de transfusión, si es de rutina, si es de urgencia, ¿no es cierto?, si es quirófano, O sea, ustedes me van a poner, si es una cirugía, me van a marcar quirófano, la fecha de quirófano y la hora, ¿sí? Hay otras órdenes que también, ¿no es cierto?, te ponen, en este caso no está, irradiado si es filtrado,
¿sí? O de acuerdo al hematocrito, si tienen menos de 23, si tienen menos de 7 hemoglobina, o las plaquetas, si tienen menos de 20.000 o menos de 50.000. Es decir, hay diferentes solicitudes que tenemos, pero para que sepan, ¿no es cierto?, que esto es legalmente, según las leyes, tenemos que tener, digamos, estos registros. El tema de la ficha, cada paciente, esa es una ficha de un receptor, de todas las transfusiones que va a recibir, se anotan, nosotros tenemos en 3 lugares, registramos las transfusiones para hacer la trazabilidad de este hemocomponente, tanto, digamos, tenemos un sistema informático como los libros, ¿sí? Estos fraccionados son alicuotas pediátricas. Se los mostré porque estos son para pediatría, ¿sí? Neonatos. Es decir, para el pediátrico usamos estos sistemas que nosotros le guardamos del mismo dador para no exponerlo a donantes diferentes en las transfusiones y evitar, digamos, que tenga mayor riesgo de contagio. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, los 5 componentes que más ustedes van a indicar. Los más frecuentes son los glóbulos rojos, se les puede llamar concentrado eritrocitario, ¿sí?, glóbulos rojos segmentados. Lo pueden abreviar. Concentrado plaquetario, ¿sí? Ahora vamos a ver, tenemos 2 diferentes tipos de plaquetas, ¿sí? Plaqueta donante múltiple o las plaquetas de las máquinas esas que vieron de aféresis. Plasma fresco, el plasma fresco congelado, ¿sí?, que se saca también de un donante, de la misma bolsita de sangre. Ese plasma, ustedes habrán escuchado el plasma COVID también, ¿sí?, que eran de las máquinas de aféresis. También podemos sacar plasma de las máquinas de aféresis, ¿sí? Sacamos más cantidad. Ese plasma, digamos, que va a tener todos los factores de coagulación. Lo usamos para eso, para coagulopatías. El crioprecipitado casi no lo usamos más, se usa ahora para factor 13, porque no tenemos concentrado factor 13, digamos, comercial. Cada vez más tenemos todos los concentrados factores como hemoderivados, ¿sí?, que vienen ya, digamos, liofilizados, tratados con solventes detergentes y dosificados, ¿sí? Entonces, cada vez utilizamos menos para lo que es déficit de factores el plasma, porque tenemos los concentrados, y el crío tenemos el fibrinógeno, ¿sí?, el fibrinógeno comercial. Ya tenemos el fibrinógeno comercial hace como 3, 4 años. Entonces, ponemos menos a los donantes, a los granulocitos. Que, bueno, el granulocito es una hemocomponente que usamos muy ocasionalmente. Estos se llaman hemocomponentes, digamos, de elaboración no estándares, ¿sí? O sea, cuando tienen procesamientos que son, digamos, más elaborados. ¿Qué es lo que decíamos? Que los que son por aféresis, si son irradiados, desleucocitados, fraccionados o lavados, ¿sí? El lavado lo hacemos en ciertas circunstancias también, cuando tenemos muchas reacciones, los pacientes no responden a corticoides o antihistamínicos, ahí tenemos que lavar las plaquetas o lavar la sangre, ¿sí? Tenemos una centrífuga, el cual lo hacemos nosotros en el servicio. Ahí ustedes ven, eso es una plaqueta de un donante que habían visto en la foto, es una plaqueta de aféresis AB, en un paciente que es AB, ¿sí? Una leucemia, que solicitan plaquetas, ¿sí? Es un paciente adulto, o sea, de peso de más de 50 kilos, entonces estos pacientes llevan, ¿no es cierto?, productos de un solo donante y no tenemos que ponerlo a tantos donantes, pues las otras plaquetas nosotros sacamos de una bolsa de sangre y ustedes piensen que una unidad de plaquetas me sirve de las otras, de las de banco, para un chico que pese 10 kilos, ¿sí? Porque es una unidad cada 10 kilos de peso la dosis, ¿sí? Estas de aféresis me sirven para chicos que son 6 unidades, 12 unidades, entonces que son más grandes y no tengo que usar de tanto donante. Hay mucha mayor concentración de plaquetas en la misma bolsa. De un solo donante yo puedo sacar hasta 2 productos, puedo sacar 12 unidades, ¿sí? Bien que tienen 2 bolsas ahí, entonces, bueno, eso depende del donante, ¿sí? Tienen muchas plaquetas, y la plaqueta AB es fantástica para nosotros porque la podemos usar en el A, en el B, ¿sí? Entonces, no es lo mismo con los glóbulos, que para nosotros el 0 es para todos. Esto es diferente del caso del AB, ¿sí? Y no tenemos tantos donantes AB. Esto para mostrarles un concentrado de granulocitos, ¿sí? Esto también se saca con la máquina de aféresis. Nosotros hacemos los granulocitos en el servicio.
esto no lo hace el centro regional, porque tenemos la máquina para eso, es como hacer un stem cell, una colecta de médula, lo mismo, si estimulamos al donante, nosotros tenemos una lista de donantes voluntarios de granulocitos. Esta situación nos pasa cuando son pacientes neutropénicos, realmente post-trasplantados, hasta que recuperan la médula, o aplasias medulares que tienen infecciones a hongos, por ejemplo, ¿sí? Y no responden a antibioterapia, a antifúngicos. Entonces, el paciente sigue progresando su enfermedad, tiene un candidato para trasplante, o sea, tiene chance de que este paciente puede llevar un trasplante o se trasplantó y todavía no salió con su neutrófilo, le hacemos transfusión de granulocitos, citamos a los donantes, los estimulamos y le sacamos con la máquina. Bien, ¿qué características tienen? Esa me quedó mal. A ver cómo la puedo achicar para que se vea bien la animación. Ahí está. Gracias. Las características de todos estos componentes, ¿qué tenemos? ¿Qué problemas tenemos? Es que tenemos una conservación limitada, ¿sí? Fíjense que las plaquetas no duran 5 días. Ya necesitamos donantes todos los días, ¿sí? Entonces tenemos que traernos plaquetas todos los días nosotros, ¿sí? Nos traemos de 3 a 4 aféresis por día, ¿sí? Después de que estaba la nena esa, no sé cómo sé. Y La nosotros, nena sí. por día. Sí, tenía una demanda de 4 aféresis por día. Sí, sí, teníamos que citar donantes, porque era una nena grande. Se venía un fin de semana largo. Una hemorragia digestiva que estaba llena de úlceras. Entonces, bueno, era un sangrado continuo. Sí. Y las plaquetas, como se las pasaba, se iban, ¿no? Sí. Entonces ahí es cortar la canilla, como digo yo, porque nosotros no podemos tapar el agujero, ¿sí? Mariel, bueno. vos dijiste cuando das plaquetas de donante múltiple, calculás una unidad cada a 10 kilos de peso. Si es una aféresis, sí, depende de la dosis. Si la plaqueta esa trae 6 unidades, me va a servir para un paciente de 60 kilos. Eso lo fraccionamos nosotros. O sea, depende del peso del paciente, nosotros esa aféresis, se me dice que es, por ejemplo, para 10, tiene 10 unidades, la pesamos, ¿sí? Le calculamos el volumen y nosotros la dividimos de acuerdo a lo que va a necesitar por el peso de ese paciente y el resto la guardamos porque lo sellamos con conector estéril y lo dejamos a temperatura ambiente en agitadores, ¿sí? O sea, por eso que hablamos que estos componentes tienen su conservación digamos, en su ambiente determinado, ¿sí? Los glóbulos tienen que estar en la heladera, 4 grados, las plaquetas las tenemos a 22 grados, ¿sí? En la agitación continua tenemos agitadores de plaquetas, ¿sí? Y tenemos ultrafreezer de menos 80, ¿sí? Y menos 90 grados. Tenemos en el servicio, guardamos las médulas, ¿sí? Menos 90, porque si van a estar con las médulas, el tema de la médula es como son ultrafreezer mecánicos, hay que estar muy encima de la temperatura. Nosotros tenemos sistemas de control de temperatura remoto que nos mandan alarmas, si al correo igual tengo técnicos de guardia, ¿sí? Que necesitamos tener técnicos de guardia a las 24 horas, ¿sí? Porque el técnico hay una alarma y esas médulas las tenemos que sacar, ¿sí? Rápidamente porque la temperatura sube y la viabilidad de las células se pierde. Entonces necesitas mucha infraestructura de gente, sí, que esté en forma activa ahí, sí, controlando todo esto. Porque uno puede perder la trazabilidad, ¿sí? Porque se te contamina o perder las células directamente, ¿sí? Entonces, tenemos problemas de disponibilidad porque a veces con los feriados o vacaciones no tenemos todos los componentes, ¿sí? Y las condiciones de conservación, como dice ahí, y respetar la compatibilidad de los grupos sanguíneos. El tema del plasma, ¿sí? Viene de, o sea, todos los productos sanguíneos hemoderivados vienen del plasma, se sacan de ahí, o sea, de esos hemoderivados, para que ustedes sepan, ¿sí? Se llama así porque es un derivado de la sangre, ¿sí? Todo el hemodderivado viene del plasma. El plasma de todos los donantes se va a Córdoba. Córdoba tiene una planta de hemoderivados, ¿sí? Que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, que le llegan de todos los países limítrofes, ¿sí? Entonces, ellos hacen albúmina, gamma-globulina y factores de coagulación. Los factores de coagulación que usamos nosotros son importados, ¿sí? Son los de Behring, vienen de otros países porque no alcanza el abastecimiento de plasma para que nosotros tengamos los hemoderivados de Córdoba, ¿sí? Sí nos dan albúmina y nos dan gamma-globulina, pero también gamma se tiene que comprar de afuera porque no alcanza por el tema del autoabastecimiento, ¿sí? No alcanza la cantidad de plasma
que tiene Pero Córdoba. para darnos- Córdoba autoabastece a todo nuestro país y el Todo. resto de los países También le dan por intercambio. por intercambio. Es intercambio, tanto plasma le dan y le dan a cambio albúmina y gamma. Exacto, es así. O sea que en albúmina sí estamos abastecidos, el problema es la gamma globulina, que cada vez utilizamos más la gamma globulina, ¿sí? Esta también me tengo que achicar. El tema es que cada vez gamma, como ahí habla de los factores, y la gamma se utiliza no solamente para las inmunodeficiencias, sino como inmunomodulador. Entonces, las patologías autoinmunes cada vez se utilizan más, entonces eso hace que cada vez tengamos menos abastecimiento, ¿sí? Esto está pasando en el mundo, entonces no hay gamma globulina. Estos son todos los factores, está el 8, el 9, que hay ahora son también recombinantes. Estos son humanos, ¿sí? Los que utilizamos mucho es el complejo protrombínico, que son el 2, 7, 9, 10, ¿sí? Cada vez más los trabajos hablan de usar hasta para el politrauma, la hemorragia aguda, utilizar complejo protrombínico de entrada, usar más plasma. Fibrinógeno también, eso es el concentrado que estamos usando como o sea, cuando el paciente sangra, lo primero que pierde es fibrinógeno, es el factor de coagulación más importante y que menos reserva tenemos ante un sangrado, por eso que cada vez usamos más fibrinógeno, ¿sí? Tanto para la hemorragia aguda, de lo que sea, cardiovascular, procedimientos quirúrgicos o por lo que sea politrauma, ¿sí? Y el Novoseven, el famoso concentrado factor 7, que sería es humano, pero está el recombinante, que el recombinante se utiliza mucho en los hemofílicos que tienen inhibidor del factor 8, ¿sí? Ahí están las inmunoglobulinas, ¿sí? Las específicas, hepatitis, anti-RH, que se le da a las embarazadas negativas, ¿sí? La antitetánica, etc. Bueno, estos hemoderivados se caracterizan por conservación prolongada, es decir, no tenemos el problema de los componentes de la sangre, son sometidos a técnicas de inactivación viral, se presentan unidades terapéuticas obtenidas a partir de plasma de miles de donantes, no se tiene en cuenta la regla de compatibilidad, o sea, acá no tengo que tener en cuenta el grupo sanguíneo, y las condiciones de conservación que son estándares. Bien, esto se los voy a mostrar porque ustedes como residentes, ¿sí? Residentes o que están haciendo la PFO, cuando ven una transfusión, ¿sí? Si bien el enfermero realmente es el que, digamos, está con el control de la transfusión, porque el técnico de hemoterapia, digamos, pone la transfusión, pero el tema de la vía, todo eso, así es importante que ustedes lo sepan también, ¿sí? Entonces, cuando llega un componente de la sangre, ustedes van a tener que identificar, es importante identificar, es este paciente, ¿sí? Que la bolsa, que ustedes cuando la reciban no esté abierta, ni tenga ninguna pérdida, que con toda transfusión se utiliza un filtro, una guía, ¿sí? De 170 micras, que retiene coágulos, no es un filtro de leucocitación, sino es una guía de filtro común. Es decir, esto se utiliza para sea plaquetas, plasma, cualquier componente. Tenemos que tener guía de transfusión. Siempre tiene que ser mezclada antes de ser utilizada y sepan que no le pueden agregar medicaciones a la transfusión, ¿sí? Es decir, yo tengo una vía, en esa vía no podemos agregar nada, solamente solución fisiológica, ni siquiera destrozar, porque los glóbulos rojos se hemolizan, ¿sí? Entonces, siempre o busquen otra vía para lo que es componentes de la sangre. Entonces, ¿por qué muchas veces nos preguntan eso? O usan el Rigen lactato, que también eso coagula la sangre, ¿sí? Solamente solución salina. Calentar la sangre. No se debe calentar la sangre, ¿sí? Por más que sea una urgencia y ustedes quieran pasar rápido la transfusión, que muchas veces en quirófano pasa, el paciente sangra y aprieta la bolsa y la quieren pasar rápido, ¿sí? El tema es que la quieren calentar. Entonces la meten en el microondas o la meten en le dicen la pachera, ¿sí? Se hemolizan los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, nos ha pasado de reacciones en los pacientes, pero porque calientan o la pasan a mucha presión por agujas de calibre pequeño. Solamente se calienta si el paciente tiene un anticuerpo frío y lo calentamos a una temperatura controlada nosotros, ¿sí? O lo diluyen. Tipo, calientan el piso o el filtro lo diluyen. Tal cual, ¿sí? Entonces,
Por eso que, bueno, en quirófano pasan todas estas cuestiones. Entonces, la tasa de infusión, ¿a cuánta es la velocidad? No más de 5 mililitros minuto, en los primeros 15 minutos de la transfusión. Es importante verlo, controlar esos primeros minutos, porque si el paciente te hace una reacción anafiláctica, la va a hacer ahí. O, por ejemplo, si está contaminada la bolsa porque tiene una bacteria, te va a hacer un shock séptico, una reacción bacteriana, en ese momento, los primeros mililitros. O, si supone que se te equivocaron de bolsa y de pasar a otro grupo sanguíneo, el paciente, la reacción hemolítica la va a hacer ahí. Entonces, por eso es importante controlar esos primeros minutos. ¿Y hay que dar adrenalina de urgencia o cómo lo tratan? Depende de qué reacción sea. Si es febril, si el paciente, si es una anafilaxia, bueno, ahí se da corticoide, antihistamínico. Bueno, si tiene compromiso respiratorio, se le da adrenalina. ¿Y se tiene que poner otra vía o cómo es? Bueno, y sí, No, Subcutánea. también se puede dar subcutánea. Subcutánea, Sí. la adrenalina corresponde, en la anafilaxia corresponde subcutánea, aunque tenga vía. Bien, es raro, pero bueno, hay que saberlo para tenerlo presente porque si no, viste, no lo sabes. Ahí está lo de las 4 horas. Máximo 4 horas para glóbulos rojos. Plaquetas o plasma, ¿no es cierto? Se pasan rápido, ¿sí? Pero muchas veces te dicen, no, es que quedó toda la noche la bolsa colgada. ¿Cómo toda la noche? Ah, sí, pues se le tapó la vía, no encontramos otra vía, y no quería dejarse pinchar, y vos te enterás que, viste, después que la bolsa estuvo ahí, porque el técnico pues está ahí en un ratito, después, ¿entendés? Pero eso lo tiene que controlar la sala, Cuando la reacción es leve, ¿se puede seguir pasando? Sí, es una reacción leve, por ejemplo, que tiene reacciones así urticarianas localizadas, se le da un antihistamínico, se suspende un rato la transfusión y después se reinicia. ¿Sí? Siempre todo se... Y eso que decíamos que hacen de que lo diluye con fisio porque puede calentar el fisio. Está mal también hacerlo. Claro, no. Porque no sabes qué temperatura calentás, es fisiológico. Claro. 37 grados, ¿viste? Si tenés un baño controlado, bien, eso... Ahí se podría, digamos. Pero bueno, viste, hay que tener esa precaución. Todas las reacciones comuníquenla a hemoterapia. ¿Por qué? Porque yo la anoto en la ficha, y nosotros si sabemos que hizo yo una reacción, sabemos la próxima vez, quizás hizo fiebre, vuelve a hacer fiebre, bueno, tengo que usar el teleucocitado, ¿sí? Ya no tenemos reacciones febriles prácticamente, porque usamos casi todo filtrado, todo lo correducido. Entonces, eso también, porque el tema de la reacción febril es que muchas veces anticuerpos contra los leucocitos, entonces después vuelve a ponerse a los leucocitos, vuelve a hacer fiebre, ¿sí? Ya no tenemos febriles, pero bueno, no sé, si están en otro lugar, las pueden llegar a tener, ¿sí? Pero eso es posterior, digamos, a la transfusión. Claro, exactamente, sí. Es más, te puede pasar después, o sea, pasadas unas horas, no inmediatamente, O sea, el paciente cuando se transfunde no se puede ir a la casa rápido. Cuando es hospital de día, por ejemplo, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen, se transfunden y se van a la casa. Ha pasado que el paciente te hace una reacción y se fue. ¿Entendés? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es que el paciente se quede en observación un tiempo, ¿viste? Y se va después para vigilar eso. Bueno, esta la traje porque esto es todo PBM, que es todo lo nuevo de ahora, que salió en población pediátrica. ¿Qué es el PBM? Es la gestión de la sangre del propio paciente, ¿sí? Que en inglés es Patient Blood Management, que es tratar de que el paciente, digamos, conserve su propia sangre. ¿Qué significa? Que optimicemos el hematocrito del paciente, tratar de que evitar el sangrado, y optimizar, digamos, la hemoglobina, o la tolerancia a la anemia, sea procedimientos quirúrgicos o ante sangrados, ¿sí? Esto habla de implementarlo en todas las instituciones. Ahí se manejo minimizar las transfusiones. Claro, que bien dividida la sangre. Claro, columnas Las globulares. volúmenes. Ahora ya no las hacen, ¿no? Ah, Porque tratan claro, de sacar tratan sangre. ahora justo viste que preguntamos, tratan de guardar la sangre de la persona. Le sacan sangre una semana. pero eso me estás hablando de autotransfusión. Claro. Claro, sí, autotransfusión también hacemos nosotros. También lo de la recuperación intraoperatoria, todo eso para procedimientos quirúrgicos, ¿sí? O sea que optimizar el hematocrito, cada vez se está hablando más de eso. Ahora vamos a mostrar una diapo, ¿sí? Que es importante eso, que lo sepan tanto los clínicos, los anestesistas, nosotros trabajamos mucho
Les doy también muchas clases a los anestesistas porque en realidad los que también tienen que tomar la posta de todo esto del PBM y ser coordinadores y comprometerse en esto son los anestesistas. ¿Por qué? Porque en el primer mundo, en Alemania, en los países desarrollados, son los anestesistas que hacen este trabajo del preoperatorio, ¿sí? Pero no es el caso nuestro, porque acá en nuestro país el anestesista duerme. Entonces, de tanto para hacer una traqueostomía. Claro. Entonces, tenemos que acomodar a estos pacientes, optimizarles el hematocrito con tiempo, con cardiovascular empezamos a trabajar eso, ¿sí? De que el chico cuando ya se va a operar, estamos hablando siempre de cirugías programadas, ¿sí? De las ortopédicas, ¿sí? Estos pacientes le demos hierro, porque la gran mayoría de estos pacientes son estudiantes anemia, no son anemias hemorrágicas. El fólico, el B12, ¿eh? Entonces ahí lo que hablan es detectar y tratar la anemia, reducir la pérdida de sangre, optimizar la coagulación. Ahí estamos nosotros, hemoterapia, nos estamos, si bien la anemia también nos mandan los pacientes para evaluar la anemia, en el adulto se está hablando de más de 13 hemoglobinas, ¿sí? Y en los países desarrollados no meten a cirugía un paciente si no tiene más de 13 hemoglobinas. Se suspende la cirugía. 13 en un adulto, te estoy hablando, ¿sí? En un adulto, si el paciente, una cirugía programada, no llega con un hematocrito, digamos, más de 13 hemoglobinas, se suspende la cirugía. O sea, es una contraindicación, ¿sí? Ya nosotros, cirugías ortopédicas de columna, nos mandan con un mes de anticipación y ya tuvimos pacientes que los levantamos a 13, 14 hemoglobinas y no llevaron sangre a la cirugía. ¿Sí? Es decir, baja 10 puntos el hematocrito de la cirugía, le hacemos tranexámico, vemos el rótem, lo cierto, le levantamos el fibrinógeno, si le falta fibrinógeno, para que no sangre el paciente y el paciente no se transfunde, ¿sí? Eso estamos haciendo con las columnas. Cuando yo entré, me acuerdo, se pasaban 5 bolsas de sangre a una columna. Entonces, lo que se vio, no solamente, les hablo de la anemia, ¿sí? Porque la anemia la ven los pediatras, ¿sí? Es importante porque se habla de que la anemia es un factor de riesgo de morbimortalidad, ¿sí? No estamos hablando de la transfusión, estamos hablando de la anemia como punto aislado, factor de riesgo aislado, ¿sí? Por eso es tan importante, hay muchos trabajos en cirugía cardiovascular y en ortopedia, ¿sí? Lo que es el paciente quirúrgico, entonces ahí te habla, ¿no es cierto?, si el paciente te entra anémico a una cirugía, ese paciente sangra en la cirugía, ese paciente se va a transfundir y va a tener peor resultado clínico. Esta la tengo garante porque se me ve el título. A ver la copita acá. Ahí. Esto es del muestreo que ya les conté, ¿sí? De que tratamos de minimizar en los neonatos y lactantes, ¿eh? Fíjate vos que una extracción de 5 mililitros en un neonato prematuro va a representar gran parte de su volemia, va a causar una anemia iatrogénica y dificultar el aumento del gasto cardíaco. Por eso que tenemos que tratar de utilizar micrométodos y planificarlo. Este era un chiquito que iba a una cirugía, una hernia diafragmática, a cirugía de urgencia, pesaba 2,7 kilos, y le estamos sacando, la enfermera, y le está sacando un vial de 1 mililitro. Nosotros usamos viales de 1 mililitro. Entonces, con eso podemos hacer todo. Hacemos un rótem, o sea, todo lo que es test viscoelásticos, factores, fibrinógeno y plaquetas, lo vemos con 1 mililitro de sangre. Ahora vamos a ver un poco de la transfusión en sí, digamos, con qué valores umbrales vamos a transfundir, ¿sí? Rojos en este caso. Es diferente si es un chiquito que tiene menos de 4 meses, ¿sí? A un infante desde el punto de vista de los valores umbrales. En cuanto a lo que es la indicación de sangre entera, solo voy a decir, sangre entera usamos cuando es una cirugía cardiovascular con bomba, ¿sí? Que es un chico que te pesa menos de 5 kilos. Después, no se usa sangre entera. El caso de sanguinotransfusión, casi no tenemos sanguinotransfusión. Antes teníamos casi todos los días sanguinotransfusión, cuando hay incompatibilidades recién nacidos, hacíamos casi todos los días, ¿sí?
porque teníamos muchas hiperbilis. Las hiperbilis, la incompatibilidad recién nacido, ¿sí? Por RH ya no tenemos más. Por ABO hemos tenido también. Pero bueno, siguen existiendo. Sepan que para exsanguinotransfusión utilizamos sangre entera, pero no de un donante, sino reconstituida, ¿sí? Utilizamos glóbulos rojos, un donante con plasma de otro donante, ¿sí? Y después tener en cuenta para lo que es pediatría, los neonatos, los conservantes, ¿sí? Porque cuando uno recambia la volemia, ¿sí? Ese citrato les puede ocasionar hipocalcemia, la glucosa que tiene la unidad puede hacerles hiperglucemia, hay que controlar glucosa, ¿no es cierto?, y calcio. Entonces, a lo que es recién nacido, ¿sí? Los valores van a cambiar muchísimo dependiendo de la edad, dependiendo si el paciente tiene clínica o no, y de su diagnóstico. Entonces, si tenemos un recién nacido sintomático que tenga taquicardia, taquipnea, ¿no? Alimentación deficiente, los valores son menos de 20, con menos de 1% de reticulosis. Ahora, el valor aumenta, ¿sí? Voy a necesitar tener más de 30 si el paciente ya está con oxígeno, ¿sí? O tenga presión positiva, están ventilados, ¿sí? Esto es como en el neo se prepara la transfusión, es decir, eso es la lipotita que ustedes vieron de la bolsa pequeña. Se carga con la guía, ¿sí? De transfusión, la jeringa. ¿Por qué? Porque en el neonato se usa empuja jeringa. Entonces, el volumen preciso se carga en esa jeringa y se pone, ¿no es cierto? Así se administra en el neonato, ¿sí? No es lo mismo el chico más grande que no utiliza este tipo de, digamos, fraccionamiento. Esa es la transfusión con empuja jeringa, donde se le pone un tiempo a una velocidad, ligeramente, ¿no es cierto?, usa la vía umbilical, ¿no? Eso lo hacen los neonatólogos neo directamente, ¿sí? Perdóname, tengo una pregunta, a lo mejor lo dijiste, pero me están bombardeando de varios lados. A veces se dice, tráeme 10 por kilo, más la guía de suelo, eso. Bien, eso lo aclaran en la orden, nos ponen más guía, ¿sí? Entonces me ponen el peso, me ponen 10 por kilo más guía. Entonces la guía, toda esa acumuladora que ustedes vieron, se le calcula 15 mililitros, ¿sí? Entonces nosotros pesamos la unidad, ¿sí? Generalmente estas unidades tienen 50 mililitros, siempre sobra, porque un chico que te pesa 3 kilos, recién nacido, y en esos 50 mililitros ya tenés lo que te cubre la guía, ¿sí? Y a 10 por kilo del paciente. Bien, estas son las indicaciones que seguía de acá, que menos de 30 hematocritos, ¿sí? Si tiene taquicardia, taquipnea significativa, si tiene una frecuencia cardíaca aumentada, o la frecuencia respiratoria, si el paciente está con apneas, ¿sí? O tiene baja ganancia de peso, ¿sí? Si el paciente está con más presión de oxígeno, todavía, digamos, el hematocrito aumenta, necesitamos tener más de 35, Y si el paciente ya está en ECMO, que es un bypass cardiopulmonar, donde el paciente tiene un soporte, digamos, hacia corazón-pulmón, en el caso de la membrana de oxigenación extracorpórea, necesitamos tener 45 hematocritos, o si tiene cardiopatías congénitas, cianóticas, ¿sí? Bien, el tiempo de duración, en el caso del neonato, 2 a 4 horas, si tiene insuficiencia cardíaca, a 5 por kilo, y después se valora si requiere seguir continuando otra transfusión, ¿sí? ¿Cuánto me va a aumentar el hematocrito? ¿Sí? A 10 por kilo en un recién nacido, con una unidad que tenga 90% de hematocrito, se levanta 12 puntos o 3 gramos, ¿no es cierto?, la hemoglobina. Esto de lo que se preparan las unidades, las alicuotas, es la foto que le mostré, ¿sí? Que de acuerdo a la situación de ese neonato, si sabemos que, digamos, está infectado, que va a requerir procedimientos, bueno, le guardamos las mismas bolsitas, ¿sí? Para disminuir la exposición a los donantes. Después, esta es la indicación para el que tenga más de 4 meses. ¿Cuáles son las recomendaciones, sí?
Estamos hablando del prequirúrgico, ¿sí? Porque depende todo de la situación clínica y el diagnóstico que tenga el paciente. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Que la hemoglobina preoperatoria hay que optimizarla mediante tratamiento de la anemia ferropénica, como nivel de evidencia 1C. Se debe utilizar un umbral perioperatorio de transfusión de hemoglobina de 7 gramos en pacientes estables, sin comorbilidades o hemorragia grave. ¿Sí? Cuando te piden 10 gramos de 30 hematocrito para entrar a una cirugía, no es lo que dice la recomendación, ¿sí? Es una lucha que tenemos con los anestesistas, ¿sí? Ahí habla de 7 gramos. Ácido tranexámico. El ácido tranexámico cada vez lo utilizamos más, que es un antifinolítico que actúa sobre el plasminógeno, inhibe la conversión, ¿no es cierto?, a plasmina. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que hay injuria tisular se activa el sistema finolítico, ¿sí? Entonces, cada vez utilizamos más ácido tranexámico, neurocirugía, cirugía cardiovascular, cirugía ortopédica. ¿Tú sabes que la última guía que salió de NICE, de trauma, manejo del trauma, está de rutina? De rutina, uno va al lugar del accidente y lleva el ácido tranexámico. O sea, es un bolo de 1 gramo de ácido tranexámico, ¿sí? Nosotros, como Claudia sabrá, en hemorragia digestiva también lo estamos utilizando, ¿sí? Es decir, cada vez aparecen más publicaciones, ¿sí? De disminuye el sangrado. ¿Y está disponible en la mayoría de los lugares? Sí, es una droga barata. La tienen en todos lados. En los de trauma, también, cuando arrancan y quiero un ratito antes, yo exacto, lo hacemos en la inducción anestésica. Lo que es neurocirugía, ortopedia, hoy que tuvimos una craniosynostosis, la usaron, ¿sí? Bien. Siempre que sean cirugías con sangrados significativos, ¿sí? Se debe considerar el rescate de glóbulos rojos, eso sería el recuperador, ¿sí? Con riesgo de hemorragia significativa sometidos a cirugía y donde se requiere transfusión siempre que haya personal debidamente capacitado. Nosotros traemos el recuperador en los casos que son testigos de Jehová, porque el hospital no nos da, o sea, tenemos que comprar descartables y tener, o sea, un mismo stock, pero no económicamente no nos dan esa posibilidad, el recurso, para que lo tenga el hospital, ¿sí? Porque también se puede utilizar en cirugía cardiovascular, cirugía ortopédica, es decir, cada vez más se apoya el uso de los recuperadores. Los umbrales transfusionales, ¿no es cierto?, son orientativos, siempre no es que tampoco es a rajatabla ese valor, porque va lógicamente de acuerdo a la condición clínica del paciente, hay que hacerlo individualizado, es una guía solamente, ¿sí? Y estas son las recomendaciones de hematología del 2016. Entonces, para el paciente que tiene más de 4 meses, ¿no? Los rojos son, si el paciente está estable, no depende de oxígeno, son 6 a 7 gramos de hemoglobina. Si tiene una patología respiratoria, son 7 gramos de hemoglobina. Patología del sistema central, 7 gramos. La cardíaca no cianótica, 7 gramos. Si es cianótica, 9 gramos de hemoglobina. El paciente crítico, estable, 7 gramos de hemoglobina. Inestable, 10 gramos de hemoglobina. Y shock séptico, 7 gramos de hemoglobina. Bien, acá me tengo que ir a la... Para tener un paciente cianótico con 9 de hemoglobina, también te tenés que agarrar la trompada con el cirujano. Sí, también. Bien, si el paciente tiene un sangrado intraoperatorio que pierda más del 30% de su volumen, ¿sí? También está indicado glóbulos rojos. Menos de 24 hematocrito, ¿en qué situaciones? Hay patologías, ¿sí?, como las anemias hemolíticas congénitas, ¿sí?, sea la drepanocitosis, las talasemias, ¿sí?, que necesitamos tener buena oxigenación para que tengan buen crecimiento esos chicos, lo tenemos que tener, ¿sí?, con más de 24 hematocritos. También las leucemias, los pacientes oncohematológicos, ¿sí? Sangrado agudo con hipovolemia, ¿sí? Hematocrito menos de 40 con enfermedad severa pulmonar o que esté en anemia. La anemia falciforme, nosotros tenemos 3 pacientes en este momento con drepanocitosis que tienen crisis de dolores recurrentes,
hacen complicaciones, pueden hacer ACV, accidente cerebrovascular, secuestro esplénico, ¿sí? Isquemia de órganos. Entonces, estos pacientes nosotros estamos, digamos, haciendo un plan de eritraféresis terapéutica. Le hacemos recambio de los glóbulos rojos con aféresis, ¿sí? Estos chicos andan bárbaros, crecen bárbaros, y evitamos todas estas complicaciones y la sobrecarga de las transfusiones de hierro. Las beta-talasemias mayores las transfundimos todos los meses, ¿no? Con sangre también fenotipada, digamos, para no sensibilizarlos. Estos pacientes los tenemos que tener con más de 9 gramos de hemoglobina, ¿sí? Bueno, estos son glóbulos rojos drepanocíticos, ¿sí? Estos eritrocitos falciformes aumentan la viscosidad y hacen oclusiones vasculares recurrentes, trombos, infartos, ponfisis dolorosa. Y la verdad que nos ha cambiado la historia estos pacientes con estos tratamientos, ¿sí? Porque antes transfundían, venían a la urgencia, se transfundían y se iban, ¿sí? Y seguían con los problemas de dolor y encima tenían sobrecarga. Tengo una pregunta, Mariel. Sí. ¿Persiste alguna indicación de utilizar sangre entera? Mira, yo estoy a favor de la sangre entera en muchas situaciones. Hay trabajos que hablan de que para lo que es el politrauma, digamos, vos le estás dando al paciente factor de coagulación y plaquetas de un mismo donante, y que es lo ideal. El tema es que no contamos para esa circunstancia, digamos que es una urgencia con sangre entera, que tiene que ser sangre entera, estamos hablando de menos de 24 a 48 horas. Porque, ¿qué pasa? La sangre entera, que tiene, como dice el doctor, ¿por qué la quiere usar? Porque tiene plaquetas y factor de coagulación, ¿sí? ¿Qué pasa? Los factores de coagulación, si vos no los congelás dentro de las 8 horas, sobre todo los factores lábiles, estamos hablando del 5 y el 8, ¿sí? Se te dieron rápidamente, esos factores ya no los tenés. Entonces, la sangre entera tiene que ser sangre entera fresca. Operativamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque vos necesitas de una serología, ¿sí? Que te tarda, por más que hagan 2 tandas de serología por día en el banco de sangre, ¿sí? El donante que te vino a las 8 de la mañana, yo la voy a tener la serología a las 5 de la tarde, ¿sí? ¿Qué hago yo cuando tengo cirugías cardiovasculares en neonatos y pido sangre entera para esos casos? Yo tengo que avisar el día anterior que ese chico se va a operar, al otro día, que me guarden de un donante sangre entera de ese día y yo poder usarla el otro día a la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre entera se fracciona toda, entonces hacen plasma y plaquetas. Entonces, yo no puedo tener stock de sangre entera porque ya a las 24 horas pierdo los factores y pierdo las plaquetas, ¿sí? Desde ya, cuando usamos a veces sangre entera de hasta 48 horas, porque hay muchos trabajos que hablan, ¿sí? De usar sangre entera hasta 48 horas, esa plaqueta tampoco tiene la funcionalidad, ¿me entendés? Porque es una plaqueta que tenga pocas horas en esa sangre entera. Entonces, el problema nuestro es lo que es toda la logística de tener esa sangre entera disponible en poco tiempo, ¿sí? Y aparte, porque necesitamos las plaquetas, ¿sí? De esa unidad, necesitamos los factores de coagulación del plasma, ¿sí? Ese plasma justamente va a Córdoba para hacer derivados, ¿sí? Entonces, esto es un problema a nivel mundial, porque todos los centros, los bancos de sangre, procesan toda la sangre, ¿sí? Para hacer hemoderivados. Entonces, no tienen sangre entera, ¿eh? Pero nosotros sí lo hacemos en circunstancias especiales cuando son cardiovasculares programados, que yo hago eso, que el donante, esa sangre no se procese y me lo guardan específicamente. Pero ¿qué pasa? Los trabajos hablan de lo que es el trauma, pero el trauma es algo agudo y vos no tenés sangre entera, pues, o sea, se procesó toda, no lo podés programar, ¿entendés? Así que bueno, no sé si te contesto. Sí, perfectamente. No, porque en algún momento, viste que la medicina va con el conocimiento y las modas también. Sí. En algún momento era una mala palabra, pasar sangre entera era como de, te quedaste en el 45, no lo puedes hacer, es algo que no lo puedes hacer más, sin embargo. No, o sea, esto de lo último de la sangre entera que se vio en estos trabajos, que es mejor utilizar el PAC cuando es un politrauma y vos le das el PAC de glóbulos plasma plaqueta, porque necesita todo el paciente, pierde todo, ¿sí?
Se vio que tenía mucho más, o sea, riesgos el paciente de complicaciones y aparte, o sea, si vos dabas sangre entera fresca, era mucho mejor, ¿sí? En cuanto a tratar la coagulopatía. El problema es la disponibilidad, ¿sí? Que no tenés. Entonces, ahora lo que se está haciendo, si tenés una hemorragia aguda, es darle tranexámico, fibrinógeno, concentrado protrombínico a 25 unidades de kilo y glóbulos rojos. Eso es lo que se está haciendo ahora en la resucitación hemostática, corrigiendo calcio, corrigiendo, bueno, la temperatura del paciente, el pH, ¿sí? El tema es atacar la coagulopatía, bueno, con todos los hemocomponentes, pero no lo podemos tener, ¿sí? Aunque se vio que era mejor, ¿sí? Tenerlo en esos casos puntuales, ¿sí? ¿Está sonando un celular? Sí, un teléfono. No, me parece Está- que es el de allá. sí, bueno. La guía de la Sociedad Europea de Anestesiología de Sangrado Perioperatorio, esta de 2017, habla de hacer una estrategia transfusional restrictiva, ¿sí? Por eso el objetivo de hemoglobina de 7 a 9 en niños sangrantes, salvo en prematuros o neonatos cianóticos. La anemia falciforme, ¿sí? Es de 7 a 9, más de 9 si hay una ACV, si la cirugía mayor más de 9, ¿sí? Y 9 a 11, ¿sí? Digamos, es el rango normal de hemoglobina que tienen estos chicos. El tema de la hemoglobina S, ¿sí? Usted piensa en la hemoglobina S, es la que tiene el drepanocito. ¿Qué tengo que hacer yo con estos pacientes? Tengo que bajar la hemoglobina S a menos del 30%, ¿sí? Por eso que con la máquina Fresis nosotros le sacamos la hemoglobina S, ¿sí? Bueno, estas son todas las unidades que nosotros preparamos con tiempo, ya pedimos al banco para estos pacientes que hacen eritroféresis terapéutica, que son los drepanocíticos. Son unidades que ya son leucoreducidas y están fenotipadas. No solamente el RH, sino el Yonki, DAFI, ¿sí? Tenemos muchos otros antígenos. Entonces, le recambiamos toda la sangre. Estos son chicos que ya son más grandes, ¿sí? Este chico, Varas Agustín, divino, ya lo mandamos a hospital de adultos, después tenemos un seguimiento que estos chicos siguen por el mismo protocolo que nosotros en el San Martín o en el Cruce. Usamos las máquinas y lo que hacemos es intercambio. Le sacamos los glóbulos rojos y le ponemos glóbulos rojos de donantes. Plaquetas, ¿sí? La plaqueta también es diferente de indicación, dependiendo si sea un neonato, ¿no es cierto?, o un chico mayor. También, la indicación va a depender del diagnóstico, la clínica del paciente y qué cantidad de plaquetas tenga el paciente. Estas guías, ¿sí?, hablan estos umbrales en el paciente pediátrico, ¿sí? Fíjense que es diferente todas las situaciones. No es lo mismo un neonato pretérmino, que esté inestable, que tenga una coagulopatía, que no sangre. Un neonato pretérmino estable, no sangrante. Si es de término, que no sangre. Si es un lactante o niño estable. Si es un lactante o niño grave, ¿sí? Si tiene mucositis, si tiene sepsis, si está anticoagulado, y si va a hacer algún procedimiento, depende de qué procedimiento, si es un procedimiento que por ejemplo, afecte el sistema nervioso central o globo ocular, ahí ya necesitamos más de 100.000 plaquetas, ¿sí? Esto estamos hablando, digamos, tanto lo que sería profiláctico, preventivo, la gran mayoría de las transfusiones que utilizamos nosotros de plaquetas son en forma profiláctica, ¿sí? Es decir, necesitamos tener en los oncológicos, la gran mayoría, más de 10.000 plaquetas, ¿sí? Si tiene fiebre o tiene algún proceso infeccioso, tenemos que tener más de 20.000 plaquetas. En el caso de los trasplantados, más de 20.000. Ahora, en este momento, tenemos una promielocítica. La promielocítica tiene que tener más de 50.000 plaquetas. ¿Por qué? Porque hacen coagulopatía, te consumen, ¿no es cierto?, factor de coagulación, fibrinógeno. Entonces, bueno, hay situaciones que necesitas tener, depende, por eso mucho del diagnóstico, ¿sí? Y en la etapa que esté el paciente, ¿no? Si tiene alguna, digamos, comorbilidad. No es lo mismo un trasplantado que tenga un GVH o una BOD, ¿sí? Que lo tenés que tener con más plaquetas, que un paciente que esté estable y no tenga nada, ¿sí? Entonces, todo varía, los valores, por eso que, eso, bueno, es ver la situación. Ahí habla
de la transfusión profiláctica, cuando hay una falla en la producción de 100.000 a 10.000 plaquetas, menos de 50.000 en niños prematuros estables, con sangrado activo o ante un procedimiento invasivo con fallo en la producción de médula. Menos de 100.000, ¿sí? Si el neonato prematuro está enfermo, está con sangrado o va a un procedimiento invasivo y tiene una CID, una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? La CID es una complicación muy frecuente que vemos en terapia justamente, que es secundaria a procesos infecciosos en general, ¿no? Porque lo dispara alguna injuria o el mismo monocito leucocito. Hemos visto, bueno, sí, en las meningococcemias, en pediatría graves, que nos consumen sobre todo plaquetas y factor de coagulación plasma. Realmente la CID, o sea, uno no va a transfundir un valor de plaquetas, un valor de factor de coagulación. Es si sangra el paciente. Esto lo manejamos nosotros con la tromboelastometría, que ahora les voy a mostrar. ¿Qué pasa? Hay situaciones que el paciente sangra que no es por trombocitopenia, ¿sí? Sino porque no funcionan las plaquetas, ¿sí? Nos ha pasado, como pasa con, ¿no es cierto?, la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? O situaciones que está con aspirina el paciente, está antiagregado, y la plaqueta no funciona. También tenemos un par de pacientes con trombostenia de Glassman, ¿sí? Que es un déficit de la 2B3A y la plaqueta no agrega. Vos ves perfecto, tiene cantidad de plaquetas normal el paciente, pero el paciente sangra, ¿sí? Entonces, esos pacientes, o los cardiovasculares con bombas, ¿sí? Salen de la bomba, las plaquetas no funcionan, ¿sí? Entonces, ese paciente le tengo que pasar plaquetas y sangra. Entonces, estamos hablando de efectos cualitativos de las plaquetas. Como dice ahí, bypass de derivación cardiopulmonar. Nosotros hacemos 2 cirugías cardiovasculares por semana en el hospital. Entonces, estos pacientes los controlamos, también controlamos la función plaquetaria con los test viscoelásticos, ¿sí? El paciente que si está en ECMO, necesita tener más de 100.000 plaquetas, ¿sí? Aunque tenga buena cantidad de plaquetas y sangre, le voy a tener que pasar plaquetas. Y ahora les voy a hablar un poco de esto, de la tromboelastometría, ¿sí? Si vos considerás, yo no se puede sé hacer un corte, si vos considerás. No, está bien. No, Díganme ustedes si están cansados. Esto es muy interesante. Estamos muy bien. ¿Eh? Estamos muy bien, pero si Sí. vos querés es un corte. Lo que pasa es que es mucho, yo sé que es mucho, por Bueno, eso. vos quieres. Porque a veces se cansan, ¿no? No, yo tengo problemas. A mí me encanta dar clases. Vamos a usar de vos entonces. La tromboelastometría realmente nos cambió la historia, ¿sí? Porque nosotros detectamos la coagulopatía, inclusive situaciones de pacientes que tienen hemostasias normales, ¿sí? Que el paciente sangra, pero cuando hablamos de hemostasia estamos hablando KPTT que te hace el laboratorio, KPTT, protrombina y recuento de plaquetas, ¿sí? ¿Qué detectamos nosotros muchas veces? El tema es el fibrinógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces o hay una disfinogenemia o tenés bajo fibrinógeno y lo detectamos con el trombo, ¿sí? Otro tema son las plaquetas. Puedes tener plaquetas normales y también detectamos función plaquetaria, ¿sí? Otro tema es la heparina. El paciente está pasado de heparina, bueno, eso te lo da el KPTT también, pero bueno, lo vemos también nosotros. O sea, vemos mucho más cosas que los estudios de coagulación convencionales. Entonces, y es rápido, tiene un cambio muy rápido. Entonces, el cardiovascular que te sangra, vos rápido, o el trauma que te sangra, vos haces rápido el estudio y en segundos sabés que le falta al paciente y vos tenés que darle lo que necesita, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo se forma el coágulo? ¿Sí? El inicio del coágulo. ¿Quién lo da? Los factores de coagulación, ¿sí? La generación de trombina sería eso. La estabilidad, es decir, la estabilidad de ese coágulo. ¿Quién te lo da? La plaqueta y el fibrinógeno. Y la parte final, la fibrinolisis, que justamente es la vedette de este último tiempo, de que el paciente sangra porque tiene una fibrinolisis aumentada. Y no tenés método laboratorio que te detecte fibrinolisis, ¿sí? Entonces, eso lo vemos nosotros porque vos ves cómo corre el coágulo y cómo se destruye el coágulo, ¿sí? En el tiempo. Entonces, si hay una fibrinolisis aumentada, ¿qué hacemos? Le damos tranexámico, ¿sí? Otra ventaja, la rapidez.
evalúa la plaquetaria, vemos fibrinógeno, pirinolisis, y es útil en la CEC. Lo que es, no sé si acá es en cirugía cardiovascular, pero en la cirugía cardiovascular esto es nivel de evidencia máximo que tiene, porque reduce mortalidad, o sea, días de internación, infecciones, de todo, ¿sí? Vemos los factores sin el efector heparina, o bomba, que el paciente está pasado prota, ¿sí? Si le digamos, neutralizaron bien la heparina, porque muchas veces la prota, neutralizó la heparina, el paciente sangre igual, porque está pasado el prota, ¿sí? Ahí lo dice, ¿sí? Te detecta si tiene déficit de factores, si tiene heparina, si tiene protamina, ¿sí? Diagnosticar presencia o exceso. La polimerización, la firmeza del coágulo, bajo fibrinógeno, ¿sí? Que realmente de urgencia uno no tiene el fibrinógeno de laboratorio, porque no te lo hacen de guardia. Entonces nosotros podemos ver el fibrinógeno a cualquier hora. Alteración de la polimerización de la fibrina, plaquetas como soporte de coagulación y el factor 13. El factor 13 también es un estabilizador del coágulo, ¿sí? Que lo vemos en la etapa final. Si no tenemos factor 13, también hay fibrinolisis aumentada. Este es el equipo. Sí, en segundos tenés el resultado. Y digamos, ahí decimos, rápido necesitas mandarle factores, fibrinógeno, que falta. ¿Sí? Y eso es importante que esté de guardia, que haya gente de guardia, porque, o sea, la utilidad es que es a cualquier hora, porque te pasa fin de semana, justamente los sangrados, no los tenemos en el horario de la mañana, los cardiovasculares que sangran a la tarde y a la noche. Esto lo manejamos ahora con una aplicación que se llama Moder, que la aplicación la tienen los médicos y ellos nos mandan con un número, digamos, nos mandan la derivación, cargamos esa derivación y ya mandamos a esa aplicación, va tomando la imagen, tiene un sensor y va tomando la curva y lo ven ellos en el celular, ¿sí? Y te dicen un algoritmo que le falta, ¿sí? Allá no teníamos señal, esto de internet y wifi en todos lados, no teníamos señal de quirófano, tenía que estar llamando yo a con el anestesista. Tenemos el problema también del internet en el hospital, pero bueno, son cosas que uno puede ir mejorando, pero realmente lo tenemos hace 10 años, este equipo, desde el año 2014, va a ser 10 años. Y bueno, cada vez lo usamos más, y cada vez, digamos, se está siendo aplicado en distintos escenarios. Justamente también lo estamos usando en NEO, que le estoy dando muchas clases a NEO, porque está lo que se llama el shutdown fibrinolítico en los pacientes sépticos, que predice mortalidad, inclusive. O sea, la máxima firmeza del coágulo, ¿sí? Cuando baja esa máxima firmeza, en prematuros, en chiquitos sépticos, complicados, te predice que ese paciente se va a morir o no se va a morir, a ese nivel, digamos. Bueno, el paciente que sangra, ¿sí? Tenemos que ver primero, ¿es importante ese sangrado clínicamente? ¿Qué tenemos que hacer si un paciente te sangra, sea quirúrgico, ¿sí? Porque ustedes pueden estar en una sala que llega un paciente que fue operado y empezó a sangrar, ¿sí? O un traumatismo. Entonces, ahí está lo del ácido tranexámico. Considerar precozmente tranexámico, 1 gramo en bolo y 1 gramo en 8 horas. Después, enviar test de coagulación. Siempre acuérdense para la coagulación, la PTT, protrombina, plaquetas, fibrinógeno, si hay fibrinógeno de laboratorio, y el ROTER, ¿sí? Que es el test bipolar. ¿Cuál es el nivel target de fibrinógeno que aparece en las publicaciones? Si ustedes pidan siempre fibrinógeno en la neurocirugía, un cardiovascular, o sea, cirugías que van a sangrar, pidan siempre fibrinógeno como factor, no se queden solamente con la hemostasia convencional, porque se ve que el fibrinógeno, digamos, está target de valores de más de 1,5 a 2, porque se vio que eso hace que el paciente sangre menos, ¿sí? Y tenga menos mortalidad. Entonces, no hay reserva de fibrinógeno suficiente, si el paciente te sangra, sí va a perder fibrinógeno. Entonces, si te entra con buen fibrinógeno, ese paciente va a hacer una buena estabilidad de coágulo y te va a sangrar menos, ¿sí? Entonces, mantenerlo con 1,5 a 2 gramos de fibrinógeno o un 15, que sería lo que está el ROTEM, ¿no es cierto?, de 6 a 8 milímetros.
conteo de plaquetas en un paciente que sangra, más de 100.000 plaquetas, ¿sí? Y tenerlo con un RIL, si tiene más de 1,7, menos de 1,7 con RIL, ¿sí? En ese caso, si te da alargado, darle concentrado, ya no usamos más plasma, usamos concentrado protromínico. Es decir, cada vez más se demostró, los trabajos hablan que los concentrados de factores, sea fibrinogen o concentrado protromínico, tienen menos mortalidad, menos sangrado que usar plasma, ¿sí? Como componente. Bien, las plaquetas. Ya dijimos, 5 a 10.000, si un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Cirugía mayor más de 100.000, y si es una cirugía menor, 50.000. Con 50.000 plaquetas alcanzan para catéter, ¿sí? Para cualquier procedimiento que no sea, ya le digo, una cirugía importante, ¿eh? Porque a veces te piden 100.000 los anestésicos. Bien, sepan que hay refractariedad a la transfusión de plaquetas cuando las plaquetas no aumentan, ¿sí? La causa más frecuente de no te aumente las plaquetas es porque está con fiebre, porque tiene esplenomegalia, o sea, una infección, o la anfotericina, la medicación. Las causas que no son, digamos, no inmunes son todas esas. Siempre descartar el 80% no inmune. Ahora, si descartamos todo eso y no levanta las plaquetas, pensemos que sea por anticuerpos, ¿sí? Sea inmune. Entonces ahí los mandamos a estudiar, buscamos plaquetas compatibles, ¿sí? Bien. El volumen a transfundir de plaquetas. Las plaquetas, en el caso del neonato, son 5 a 10 litros kilo y va a elevar las plaquetas de 50.000 a 100.000. Un paciente que tenga SID, como dijimos, ¿sí? O que tenga fiebre, o PTI o esplenomegalia, las va a secuestrar, ¿sí? No esperes que aumente las plaquetas, ¿eh? Es decir, vos vas a tener el efecto inmediato, porque nos ha pasado muchas veces que pacientes que están consumiendo plaquetas porque están sangrando, como nos pasó con una hemorragia digestiva, o sea, el paciente vuelvas a pasar las plaquetas y como se las pases, se las va a eliminar, ¿sí? O si está infectado, las va a consumir, ¿sí? Si vos tenés un paciente sangrando en esa situación, vas a tener que darles las plaquetas permanentemente, ¿sí? Hasta que reciba la solución, o sea, quirúrgica, que es una solución quirúrgica, ¿sí? Porque a nosotros nos ha pasado de PTI, por hemorragia del sistema nervioso central, y que tenían que ir a quirófano, o sea, sacarles el vaso, porque no había otra solución, ¿sí? Y nunca voy a levantar a 100.000 plaquetas para que me hagan una esplenectomía, ¿sí? Porque se la va a consumir las plaquetas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le pasamos la plaqueta en el momento de quirófano, ¿sí? Para que la cirugía haga efecto ahí. Si nunca vas a tener una respuesta, ¿sí? Porque se las va a consumir, ¿eh? Igual que la PTT, igual que el síndrome urétrico hemolítico, el SHU. Esas son patologías todas, ¿no? Las fibroangiopatías trombóticas consumen plaquetas. Entonces, nunca vas a poder llegar a tener ni 50.000 ni 100.000 plaquetas. Se van a pasar las plaquetas en el momento del quirófano. No nos pidan plaquetas antes para levantarlas. No tiene sentido. Y en esas patologías, o la PTI misma, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener para todo procedimiento periquirúrgico, ¿sí? En ese momento el soporte adecuado. La PTI sería nada más para quirófano, si no, no se hace eso, no, solo vamos. Exactamente. O sea, la PTI, el tratamiento, o sea, va a quirófano cuando está, o sea, es urgencia. Cuando, por ejemplo, te digo la PTI, cuando tiene una hemorragia del sistema nervioso y vos le tenés que sacar el vaso y no te queda otra, ya le hiciste gamma, le hiciste todo. Es decir, primero es el tratamiento médico, ¿sí? Es decir, no se transfunden plaquetas en la PTI, ¿sí? La PTI se pasa corticoides, es la indicación, o si está consangrado, gamma-globulina, ¿sí? No tiene indicación. ¿Cuándo tiene indicación de plaquetas una PTI? ¿Cuándo? Cuando hay hemorragia en el sistema nervioso central o hemorragia, digamos, de tubo digestivo. Nada más. Esas dos situaciones se pasan plaquetas. Si no están contraindicadas, ¿sí? Bueno, estas son las plaquetas, como yo decía, de aféresis, de donante, que son de donante único, que equivale el volumen que tiene esa plaqueta, que la podemos dividir en 4 alicuotas. La de donante múltiple, que es 1 unidad cada 10 kilos, ¿sí? Y cómo es la dosificación y a cuánto va a incrementar dependiendo del peso del paciente, ¿sí? Siempre va a incrementar eso, esa dosis, si no tiene esas causas que la va a destruir. Velocidad de infusión. Las plaquetas se pasan rápido, más vale que si es mucho volumen, si es una plaqueta aféresis que tiene 250 mililitros, uno va a pasar más lento
pero todo depende de la situación del paciente. Esta es lo que yo digo, contraindicación. ¿Cuándo no se pasan plaquetas? PTT, la trombocitopenia inducida por heparina, la trombocitopenia inmune, solo está indicado transfundir en caso de hemorragia gastrointestinal, el sistema nervioso central o ocular, ¿sí? Independientemente del repuesto de plaquetas, y la transfusión irá precedida de tratamiento médico adecuado que bloquee el consumo de plaquetas, ¿sí? Y acá esto es todo lo que yo les decía de la indicación del irradiado y filtrado y qué hace cada cosa, que hoy ya lo preguntaron, qué hace la irradiación, que disminuye el injerto Weffer, que puso una abolición de célula linfocitaria, qué componentes irradian, son estos, sangre entera, concentrados eritrocitarios, plaquetas, concentrados leucocitos, que serían los granulocitos, y el plasma fresco no congelado. No usamos más vale plasma generalmente en estos pacientes. O sea, si usamos plasma, usamos el congelado, no el no congelado. Pero para que, bueno, si llega a haber en algún lugar un plasma que no esté congelado, hay que irradiarlo. Estas son las patologías que yo les digo que tenemos que irradiar, sí o sí. Son indicaciones absolutas, ¿sí? Hay patologías que la indicación es relativa, que puede como que no. Estas sí o sí se debe irradiar. Inmunodeficiencias celulares congénitas, conocidas o sospechadas, el Wiskott-Aldrich, el DiGeorge, ¿sí? Que es bien pediátrico. A veces nos ha pasado que el paciente tiene una cardiopatía, va a cirugía, y nos dicen, mira, por la cardiopatía no tiene timo, puede ser un DiGeorge. Entonces nosotros, hasta que están los estudios, no podemos esperar, y, o sea, ahí ante la urgencia tenemos que irradiar, después capaz que viene que no es un DiGeorge. Pero ante la duda, ¿sí? Por la clínica del paciente, que puede ser probable, tenemos que irradiar, ¿sí? Pacientes bajo trasplante de médula, sea autólogo o halogénico, ¿sí? Transfusión intrauterina. En el Fernández hacen transfusión intraútera, incompatibilidades severas. Si yo tengo un neonato que recibió una transfusión intrauterina, también tiene que ser irradiado. En los receptores inmunocompetentes, por ejemplo, un paciente que recibe una transfusión de un donante de cosanguíneo en primer grado, ¿qué significa? Que sea padre, madre, hermano o hijo, si recibe una transfusión de ese círculo familiar de primer grado, tiene que ser irradiado. Por eso que cuando ustedes le pidan, yo quiero ser el donante de mi hijo de sangre, no se acepta que sea el donante. ¿Por qué? Por el tema de injerto Weffer, ¿sí? O la sensibilización HLA, porque no sabe que si en un futuro este paciente le pueda requerir un trasplante de médula. Lo sensibilizas a HLA y después rechaza la médula. Entonces, nunca conviene que sean los donantes, los familiares directos, ¿sí? Si es una situación puntual, porque, por ejemplo, tiene un anticuerpo raro que no consigo la población común, que es de baja incidencia poblacional, y lo tiene la familia, sí o sí, esa sangre, ahí sí, no me queda otra. Nos ha pasado recién nacido con incompatibilidad de grupos raros que he acudido a la sangre de la madre. Ahí tenemos que irradiar. Los recién nacidos que pesen menos de 1 kilo 100. Tiene que ser también irradiado. Acuérdense, irradiado de menos de 24 horas. En el recién nacido, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Porque no tenemos irradiado a veces los feriados. Es un problema para nosotros el tener el irradiado todo el tiempo. Las 24, o sea feriado, estos feriados largos, nosotros nos mata. Porque Vos irradiás porque por más que sean glóbulos rojos, siempre va algo de glóbulos blancos. Exactamente. ¿Por qué tiene que ser menos de 24 horas? Por el potasio. Por el potasio, pero no por la irradiación. No, el tema es el potasio. Sí, el potasio, no, perdón. Sí. No, me quedé con Entonces tenemos que tener ese cuidado. La otra vez nos pasó un recién nacido que nos pidieron el viernes a la noche, sangre irradiada, un chiquito que pesaba 1 kilo 100 y tuvimos que usar sangre que teníamos irradiada el miércoles, porque el jueves había sido feriado y no nos irradiaba. Después vino el sábado y el sábado nos volvieron a irradiar, pero tenemos que tener siempre la precaución de tener sangre irradiada de 24 horas, ¿sí? Bueno, el Hodgkin también, la enfermedad de Hodgkin tiene que ser irradiado. Los pacientes que están inmunosuprimidos por quimio o tratamiento radiante,
Se evalúa de grado de inmunosupresión, realmente son inmunosupresiones muy agresivas, ¿sí? Que reciben quimios, en el caso de las leucemias, ¿sí? Muy agresivas. Bueno, y los granulocitos también se irradian porque el granulocito tiene linfocitos y se da en pacientes inmunosuprimidos. Las transfusiones de plaquetas HLA compatibles. Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente refractario a las plaquetas y tenemos que ir a un donante que sea compatible en las plaquetas, tenemos que irradiar también, ¿no es cierto?, esas plaquetas. El tema de los filtros, ya dijimos que sacan los leucocitos, son todos los componentes celulares y sacan el 99% de los leucocitos, esto por el CMV, ¿sí? También por el HLA. Ustedes piensen que el leucocito porta el antígeno HLA, ¿sí? Y tenemos que evitar la sensibilización a HLA. Por eso usamos todo el leucoreducido, ¿sí? ¿En qué pacientes le damos filtrados? Neonatos que pesan menos de 1,2 kg, pacientes que van a plan de trasplante de médula, ¿sí? O progenitores hematopoyéticos autologos halogénicos. Yo les quiero decir que la hemoterapia es una de las especialidades más caras que existe, es muy cara la hemoterapia, los componentes, los hemoderivados, es decir, todo lo que utilizamos nosotros, los insumos nuestros son muy costosos, ¿sí? Los filtros. Bueno, reducción de sensibilización HLA en pacientes politransfundidos. Aplasia medular, ¿sí? Las talasemias, las leucemias. Todos los que van a trasplante de órganos sólidos, ¿sí? Riñón, corazón o hígado. También el paciente que hizo una reacción febril no hemolítica por anticuerpos contra leucocitos, ¿sí? También para eso se utiliza, ¿sí? Bueno, esta es la hemostasia de neonatos. Un poco les voy a decir que cada vez más las normas nuevas hablan de no estar haciendo la hemostasia a los neonatos como screening, digamos, la hemostasia solamente se hace en un paciente que sangra o que una cirugía, punto, ¿sí? No todos los pacientes tampoco que van a la cirugía se debe hacer hemostasia, porque cada vez más uno tiene que ir al interrogatorio, ¿sí? Es decir, lo que es la clínica, antecedentes sangrados, familiares, personales, porque muchas veces una hemostasia alterada, la hemostasia no te predice sangrado. O sea, no te va a decir si ese paciente va a sangrar o no, porque podemos tener, ya tengo un problema de bombilla, en función plaquetaria, no lo detectás con la hemostasia laboratorio, ¿sí? Entonces, cada vez se hace más hincapié en la clínica, en hacer interrogatorio de sangrado del paciente, ¿sí? Claro, todo lo que es el quirúrgico, el electrocardiograma y la hemostasia y todo eso, que acá, digamos, se pide de rutina, en otros lugares, digamos, un chico sano no le pediría nada directamente. Exactamente. Encima, el neonato, bueno, o sea, yo te diría eso en el pediátrico quizás más grande, pero el neonato, o sea, tenés problemas de los factores K-dependientes, que por el problema hepático, digamos, inmadurez hepática, no tenés los factores de coagulación, ¿sí? Y le tenemos que hacer antes, te digo, nos pedían. Históricamente, neonato que entraba era pasarle plasma a casi todos, porque te daban un KPTT largo y una protrombina larga, ¿sí? Y era normal para recién nacidos, ¿sí? Porque los recién nacidos tienen déficit de tanto inhibidores como los factores. El paciente no te sangra, pero ¿cómo lo aprendimos nosotros eso? Con el trombo. Con el trombolastograma veíamos que el paciente hemostáticamente, nosotros vemos la hemostasia in vivo del paciente, con sus plaquetas, con sus factores, con su sangre, con todo. Veíamos que era perfecto. O sea, el chico coagula perfecto. Entonces vos puedes tener, ¿no es cierto?, un 50% de protrombina y un KPTT, ¿no es cierto?, de 60 segundos y el paciente no te sangra. Entonces, por eso que ya no pasamos más plasma, ¿sí? Ya no lo usamos más. Muy ocasionalmente usamos concentrados factores porque tenemos, te diría, un 30 o 40% de TQ y a que nosotros lo vemos en el trombolastograma también, alargado los tiempos, ¿sí? Como dice ahí, las altas proporciones de transfusiones de plasma se administran para profilaxis, te pone falta de evidencia y te pone que es de beneficio no comprobable. Esto es el sistema hemostático recién nacido, tiene una función plaquetaria alterada, disminuida actividad de los factores, exposición frecuente a traumas,
La acidosis y la hipoxemia también altera la hemostasia, ¿sí? Es decir, este es el problema que se ve, ¿no es cierto?, en los estudios de coagulación. Como dice ahí, una política de detección de la coagulación de rutina es inapropiada, ya que los resultados son difíciles de interpretar en los recién nacidos y las pruebas de rutina pueden conducir a un aumento de la transfusión de plasma sin beneficio. El cribado de la coagulación solo debe hacerse para neonatos. Ahí te dice qué neonatos le debes hacer la hemostasia. Los que tengan evidencia de sangrado o con alto riesgo de SID, como los que tengan enterocolitis necrotizante o una sepsis grave. Acá me tengo que ir a la... Bien, la hemorragia secundaria déficit de vitamina K. Esto me parece que me fui, me tengo que ir para arriba. Esto es para el plasma. ¿Cuándo ustedes van a indicar plasma fresco congelado? ¿Qué tenía el plasma? No les dije. Factor de coagulación. Factor de coagulación, ¿sí? El plasma solamente se va a dar... Claro, ya me iba. Ya hablamos del plasma. Entonces, ¿cuándo? Cuando tengo una hemorragia por déficit de factores K dependientes. Hemorragias en recién nacidos con enfermedad hepática como soporte en la CID, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente con enfermedad hepática, que tengo los tiempos alargados, porque tiene todo alterado el paciente que tiene enfermedad hepática, tanto la fibrinolisis como, ¿no es cierto?, factores inhibidores. Yo al paciente no lo tengo que transfundir porque tenga los valores laboratorios bajos, ¿sí? Por más que me dé la hemostasia alterada. Es decir, uno va a transfundir a ese paciente si sangra o va a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? O sea, no se agarren del laboratorio, es decir, indicar algo que da el laboratorio. Siempre tienen que ver el contexto del paciente, ¿sí? Como soporte de la CID, ahí sí, porque la CID te consume en el paciente que sangra, entonces te consume el factor de coagulación y plaquetas. ¿Sí? Cuando no tenés factores, suponete que estás en un lugar donde ustedes no tienen los concentrados. Yo porque tengo todo, tengo hasta Novoseven, ¿sí? Tenemos factor 7, factor 9, pero si ustedes están en un lugar del interior que no tienen, ¿no es cierto?, los concentrados de factores, y el paciente te sangra, no sabés por qué, si es un hemofílico, si le falta qué factor de coagulación, ¿sí? Ahí más vale que vas a usar plasma, porque le estás pasando todos los factores, hasta que el paciente te llegue, ¿sí?, al lugar de derivación y lo pueden estudiar. Pero bueno, es para dar factores, aunque sea en forma aislada, el déficit, pero bueno, no tenés la disponibilidad de hemoderiva. Vos tenés que salvar la urgencia. Porque también no se olviden que el plasma tiene los inhibidores. ¿Se acuerdan cuáles son los inhibidores de la población? La T3, acuérdense, la proteína C y S. Entonces, hemos tenido chiquitos con púrpura fulminans que le tenemos que dar plasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás dando los inhibidores. Ahí consumen, ¿no es cierto? Hay coagulopatías que te consumen los inhibidores y se pueden necrosar los miembros. Entonces tenés que darle los inhibidores para evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? En los recambios plasmáticos también usamos plasma. Cuando es un YUPTT, acuérdense, no sé si son algo, no es la PTT, es una enfermedad que puede ser por déficit de ADAM13 o por anticuerpo de ADAM13. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tengo que dar? El ADAM13. Entonces, le remuevo con la plasmaféresis el anticuerpo y le aporto con el plasma el ADAM13. ¿Sí? Justo tuvimos, todo el feriado nos agarró un paciente que entró con un YU típico y que estaba en terapia, que se pensó que era un YU atípico porque entró con estatus convulsivo, se pensó en una microangiopatía trombótica, empezamos a hacer plasmaféresis usando plasma, ¿sí? Porque se pensó que era un problema de complemento, porque por el factor anti-H, es decir, hay muchas patologías que pueden activar, ¿sí?, la coagulación y hacer una trombosis, entonces ahí tenemos que usar el plasma, ¿sí?, como recambio. Y después los chicos que están anticoagulados, con cumarínicos, ¿sí?, con bloqueantes de la vitamina K. Entonces, esos pacientes que, por ejemplo, cardiovasculares, a veces se olvidan de sacarle, sangra el paciente, o le hicieron un procedimiento, empezó a sangrar, vos, si está anticoagulado, ¿qué tenés que hacer el paciente? Darle el plasma, porque le estás dando los factores K dependientes, ¿sí? Si no tenés concentrado, ¿sí? Si no usas el concentrado, los K dependientes.
La indicación profiláctica para la evitación de plasma, ¿sí? ¿Cuándo vas a dar profilácticamente? Cada vez nosotros usamos menos, pero tenés que tener un ring muy alargado, ¿sí? O sea, un tiempo de coagulación, ahí te está dando 1,5 a 2 el control. Y acordarse esto de los tiempos alargados en los neonatos. Por eso que hay que fijarse de no transfundir en forma, digamos, sobremanera. No está indicado el plasma como expansor, ¿sí? Porque la otra vez me pasó una neurocirugía, sangraba el paciente y me pedían plasma, llega por la cuarta unidad de sangre y me decía plasma, no, mandame Rotem. Vemos fibrinógeno, plaquetas necesita. Ah, bueno, pues yo necesito volumen. Volumen, no se da volumen el plasma, ¿sí? Es para factor de coagulación. Entonces, no, pero yo le ponía fisiológica, me subía la TA y como le daba fisiológica se acababa, me bajaba la TA. Bueno, algún expansor, ¿sí? Entonces, no hay que usar plasma como expansor. En una época también se usaba para aporte de inmunoglobulinas, como soporte nutricional, ¿sí? Como prevención de la hemorragia periventricular del neonato, ¿sí? O indicaciones inespecíficas en los recién nacidos sépticos, ¿sí? Ya para todo eso no se utiliza más. En los casos que la indicación está, la dosis de plasma 10 a 15 mililitros kilo, en ausencia de coagulopatía determina un incremento de los factores del 10 al 20%, ¿sí? Digamos, al crío, el crío es lo que decía, que es la otra parte, digamos, del plasma, que es lo que tiene fibrinógeno, factor 8, antes se usaba para hemofílico, el crío precipitado. Ahora, si no hay concentrado fibrinógeno, lo usamos para reponer fibrinógeno, ¿sí? En las hipofibrinogénemias o difibrinogénemias con arqueo sangrado, si va un procedimiento invasivo y tiene una hipofibrinogénemia, o un déficit factor 13 que está sangrando o que vaya a un procedimiento invasivo, ¿sí? O sea que sería la corrección no específica de los factores de coagulación. El crío precipitado Sí. es para fibrinógeno. Para fibrinógeno. Ya para hemofilia no se usa más porque el crío precipitado tiene fibrinógeno, factor 8, factor von Willebrand y factor 13, ¿sí? Si vos tenés una déficit de 13, le tenés que dar también crío precipitado. En un von Willebrand también, ¿sí? Pero la indicación, como tenemos, o sea, en general los concentrados, para el 13 no tenemos como concentrados nosotros, pero es raro el déficit de 13. Pero bueno, si llega a existir, sepan que lo tienen en el crío precipitado. Lo que más se utiliza es para fibrinógeno, porque el fibrinógeno es el más habitual que descienda, en las coagulopatías ilusionales, ¿sí? Las cirugías, es decir, los sangrados. Y el von Willebrand, sí, está también el factor von Willebrand como producto. Pero si no tienen, está el crío precipitado, ¿sí? Bueno, a ver, me voy al escape, sí. La utilización de crío ha disminuido considerablemente en la última década debido al riesgo de recibir la transmisión de virus. Para ello existen todos los concentrados altamente purificados y sin el riesgo de esta complicación. Y para que sepan, estas son las últimas, les voy a hablar de los dos concentrados que más utilizamos, que son el fibrinógeno y el concentrado protrombínico. El del fibrinógeno revierte la hipofibrinogénemia de forma rápida y efectiva, más que el plasma. Es recomendación, es mucho más precoz, y aparte llevamos valores más altos, está más concentrado. Las guías de sangrado perioperatorio dicen que hay que estar el fibrinógeno si tenemos menos de 1,5 a 2 gramos, o un 15, lo que sea por Rotem, ¿no es cierto?, menos de 7, en un paciente que sangra. La dosis es de 25 a 50 miligramos kilo. El frasco de fibrinógeno trae 1 gramo, que son 100 miligramos. A veces en los recién nacidos de 3 kilos que se operan, nosotros usamos ni la tercera parte, porque no hay ampollas pediátricas, ese es el problema del fibrinógeno. O sea, a veces desperdiciamos mucho. Y el resto se descarta. Se descarta. Lo ocupamos y Se descarta, porque se reconstituye todo, que dura 8 horas en la heladera. ¿Viste? Ese es el problema. En el Garrahan inclusive no lo usan en los chiquititos porque dice que es muy caro y se desperdicia. En la actualidad se utiliza la trombolastometría para el diagnóstico y para guiar el tratamiento con hemoderivados.
Porque también, otra de las cosas que yo no les dije, con el trombo vemos si hay trombosis, riesgo de trombosis. Antes los pacientes nos hacían muchas trombosis, cuando se usaban tantos hemoderivados porque el paciente sangraba, le pasabas todo, plasma, plaqueta cribo, así enseguida, sin tener una detección de qué le pasaba al paciente, por qué estaba sangrando. Y ahora le terminaban usando Novocen, factor 7 activado, y se nos terminaban con trombo, con taponamiento cardíaco, y ya no tenemos más ese problema, porque con la tromboelastometría vemos si el paciente ya está protrombótico. Es decir, decimos, ya se sabe asociando 2 a 3 hemoderivados, el riesgo de trombosis, ¿no es cierto?, se quintuplica. El tema del Novocen es el costo, ¿no? Y nosotros no lo usamos más. Es decir, es tan caro el Novocen y ya en el mundo ya no se usa más con esto de la tromboelastometría, ¿sí? Tenemos eso, ¿no? No, trombo Bueno, eso es algo que usan mucho los cardiovasculares todavía lo piden. Eso es Cada para tanto cardio. lo piden los cardiovasculares. No, Sí. digo la tromboblasto. Psiquiatría, sí, para cardio. Usamos cardio y bueno, los sangrados por politrauma, la CID, en neonatos. Sí, cada vez lo estamos usando más. acá Lo que sí, pasa sí. que, ¿sabés lo que pasa? Es muy caro. Si yo te digo cuánto sale una determinación, $300. $300. Claro, no lo puedes usar. Aunque sea rápido, no lo puedes usar así. No te lo paga nadie. No. Una vez en una cirugía acá que estaba Sergio llegó al hospital. Sí. Es grave. No, nos han mandado Ipensa, del español, sí, pacientes cardiovasculares que sangran y no saben qué hacer. Pero en Capital lo tienen en todos lados. ¿Viste? Claro. Por eso. Sí. Acá lo tenemos el San Martín y nosotros, ¿viste? Pero bueno. El tema son los costos, ¿viste? Ninguna obra social te lo paga. Y sí. También están También los en el costos, cruce. también están los costos de lo que pasás por no medir bien, ¿no? Bueno, y Si la, hicieras toda la cuenta, a lo Sí, mejor sí, y la salís mortalidad. empatado. y la mortalidad. Sí, bueno, eso sería La mortalidad. paciente. Se nos morían muchos pacientes que usaban Novocen. Claro, y pasabas para el otro lado, la balanza. Exactamente. Ponías protrombótico el paciente. Exactamente. Sí. El complejo protrombínico, que cada vez los trabajos avalan más uso, porque antes se tenía miedo por riesgo de trombosis, más que nada neonatos. Acuérdense que el consultor protrombínico tiene inhibidores de la coagulación, realmente tiene factores procoagulantes. Las guías de sangrado perioperatorio dicen que hay que darlo, por supuesto, con controles de laboratorio, ¿no? Con un paciente que sangra, sea el RIN-TP o los test viscoelácticos, ¿sí? En los pacientes, digamos que tengan el tratamiento que sangre con tratamiento anticoagulante oral. Primero el target es esto, es más, bueno, usted está haciendo pediatría, pero en el adulto que se usan los inhibidores ahora directos de trombina, de factor 10, como el argatroban, el rivaloxaban, todavía no están, o sea, avalados para pediatría. Pero no tenemos antídotos, ¿sí? Se están usando, los cardiólogos lo están usando cada vez más en adultos. Y los pacientes, si te hacen una hemorragia cerebral, no tenés el antídoto. Entonces, ¿qué tienes que usar? Concentrado protrombínico. La presentación viene las ampollas por 500 o 600, ahora tenemos el Octaplex, pero también está el Protromplex. El efecto es de 6 a 8 horas y después sea vitamina K. Está contraindicado en pacientes con alto riesgo de trombosis. Por ejemplo, los pacientes que tienen SID no se le puede dar o están infectados, ¿sí? Es decir, usamos generalmente en los que son coagulopatías dilucionales, ¿sí? Por sangrado.